alzaré la voz. El Señor Jesús, cuando predicaba, hay textos en la Biblia que dice, y alzando la voz, el Señor no necesitaba los medios que hoy día tenemos, micros y todo, sino que alzaban la voz. Exacto. Bueno. El Señor levantó la voz. Y alzando la voz habló. Bueno, muy bien, intentaré pues alzar la voz. Amén. Aunque hay micro, pero bueno, no, si no pues la alzaría más. Muy bien, pues continuamos en esta mañana meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en esta mañana vamos a considerar algo pues interesante. Todo es interesante, especialmente en el libro de los Hechos. Y es un libro que nos muestra cómo comenzó la Iglesia hace 2000 años. Y es bueno que conozcamos cómo fue, cómo empezó, su poder, sus milagros y cómo se convirtieron las almas. Y como he dicho, sin tecnología, sin los recursos que tenemos hoy día, y los primeros días de la Iglesia realmente pues eran unos días espectaculares, por decirlo así. El Espíritu Santo estaba obrando, el Espíritu Santo obraba en los cristianos, en aquellos que se disponían a trabajar y a hacer cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y fue una iglesia poderosa, creciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban unánimes. Primero, perseveraban, continuaban en aquello que habían comenzado, seguían. El Hechos 2:42 lo dice, perseveraban en la doctrina, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Número 2, eran llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos. ¿Por qué? Porque vivían entre unos y otros, se compenetraban, vivían los primeros días en donde el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, el Señor derramó el Espíritu. Amén. Y todos los que estaban ahí, muchos judíos piadosos de distintos lugares, se concentraron allí en esa fiesta de Pentecostés. Y el Señor derramó el Espíritu Santo. Amén. Aquello fue algo tremendo. Y a partir de ahí la iglesia empezó a caminar. Empezó porque el Espíritu Santo se posó, vino, perseveraba. Y también todo lo que hacía era en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver en el nombre de Jesús lo que se puede hacer. Lo que puede hacer la iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya. Caminaban, continuaban en todo aquello. En el capítulo 2, como ya vimos, el Espíritu Santo vino sobre ellos luego de la predicación del apóstol Pedro, donde se convirtieron 3000 personas, sus resultados, una convicción, un cambio, todo aquello. Pero Pentecostés ya ha pasado, ya pasó, pero sigue activo, se estableció, pero el Espíritu Santo está activo en todo su poder. En aquellos que hemos creído en Él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Gracias. O sea que está disponible en todos nosotros. Amén. Dice en Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Esto es un imperativo, es un mandamiento, sed llenos. Mientras que en los Hechos de los Apóstoles no necesitaban que les dijeran ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pero porque era algo que no necesitaban, que lo vivían entre ellos. Ya por sí solo el Espíritu Santo obraba en ellos. Y en muchos libros de los Hechos, en las predicaciones que hemos del apóstol Pedro, etc., y Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Y Ananías, cuando el apóstol Pablo cuando recibió la visión, estuvo en casa de Ananías, y Ananías le dijo, ve y sé lleno del Espíritu Santo, porque serás lleno del Espíritu Santo. Era algo normal. Dios les daba el Espíritu
soberanamente bien, algo normal, por eso lo vivían. Y como lo vivían, como entre ellos trabajaban, se movían la iglesia, por sí solo ya eran llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo que aquellos cristianos vivían, esa continuidad, esa vida cristiana. Y hoy día, tal como estamos, la iglesia de aquel siglo I dejó sus marcas, dejó sus huellas aquí. ¿Para qué? Para que todos veamos lo que nos dice aquí. Y es muy interesante que leamos y conozcamos todo el libro de los Hechos, porque es tremendamente halagador. Tremendamente es para nosotros algo que nos identifica con lo que somos y que nos hace que vivamos como aquellos cristianos vivían. Vamos a ver hoy en el capítulo 3, vamos a ver del 1 al 10, este pasaje, esta narración, en donde el apóstol Pedro y Juan, el primer milagro de la Biblia, el primer milagro de los apóstoles cuando comenzaron en esa andadura, en Hechos capítulo 3. Y vamos a ver una serie de detalles, maravillas, en donde aquellos dos apóstoles hicieron. Pero lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre en el nombre de Jesús. Ellos sabían, conocían que el nombre de Jesús era muy poderoso en ellos, que tenía mucho poder, y lo vivían, porque el milagro, cuando Pedro se enfrenta a este hombre imposibilitado, le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Vamos a ver algunas cuestiones de este pasaje, en el nombre de Jesús. La iglesia del siglo I creía en el nombre de Jesús, y ellos creían que en el nombre de Jesús se podía hacer mucho y tenía mucho poder. Y aunque muchos judíos creían que al crucificar al Señor, creían que el nombre de Jesús había muerto, pero no, seguía vivo. Fue el legado que le dejó a los apóstoles. Hay textos que luego veremos algunos de ellos. Y el Señor dijo que en el nombre de Jesús podían hacer muchas obras mayores podían hacer. Y esto lo vamos a ver. De manera que vamos a ver lo que vemos, vamos a ver las circunstancias que fue la oración, se dedicaron y fueron a orar. Vamos a ver las características, el hombre imposibilitado, lisiado, y vamos a ver los resultados y sus consecuencias de este milagro. De manera que leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan sabían, tenían una necesidad imperiosa de subir a orar. Esta mañana al principio se nos ha apuntado un poco sobre lo importante que es la oración en la iglesia, en el cristiano. Y Pedro y Juan sabían que iban a orar. Era algo que ya aprendieron desde el principio, cuando estaban en el capítulo 1 de Hechos en el aposento alto. Estaban todos reunidos y perseverando en oración. Y Pedro y Juan lo tenían claro, que tenían que subir al templo a la oración. Creían en el poder de la oración, creían en ello. Y los dos están subiendo. Y la oración es poderosa porque nos ayuda en muchas cosas. Y el ejemplo que tenemos es que dos apóstoles, dos líderes subían a orar. ¿Qué ejemplo para todos los demás? Dos personas, Pedro y Juan, apóstoles, subían a orar a la hora novena. Los judíos tenían 3 periodos de oración. Lo primero era la hora tercera de la mañana, que eran las 9, luego era la hora sexta, que eran las 12, y la hora novena eran las 3 de la tarde. De manera que aquí subían a las 3 de la tarde, en el templo, y subían a orar. Y esto era lo que subían a hacer. ¿Y subían a qué? Subían a orar. Dice en Daniel también, nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Era un ejemplo. Ellos creían en lo que podía hacer la oración.
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Aquí vemos, en primer lugar, vemos el templo de Herodes. La puerta de acceso a ese templo es una puerta, dice La Hermosa, una puerta muy grande, buñida en bronce. El historiador Josefo dice que es más preciosa que el oro, una puerta grandísima, con 2 hojas, y tenía 22 metros de altura. 22 metros de altura, era una puerta impresionante, pulida en cobre, tallada, algo debía de ser tremenda, y por eso le llaman la puerta de Hermosa. De manera que en ese templo, a la entrada, era la puerta de la Hermosa, y se ponían ahí hombres a pedir limosna. Y Pedro y Juan suben a la oración, dispuestos, y la oración era algo principal para ellos. La oración no era algo para llenar el programa de la iglesia, que se puede hacer y se debe hacer, sino que la oración era la iglesia misma orando. Dice en el Salmo 55, versículo 17, dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. En cuanto a mí, clamaré a Dios y Jehová me salvará. Tarde, o sea, mañana, mediodía y tarde. Era algo que lo tenían por costumbre el pueblo judío de orar. Y era lo que hacían Pedro y Juan. Subían. ¿A qué subían? A orar. Subían a orar. Y era la costumbre, como hemos leído, de llevar a un hombre, presentarse allí y pedir limosna. Un hombre que vivía esperando a que los demás recibieran algo de él. Estaba imposibilitado, no podía hacer nada, no había las ayudas sociales que hay hoy día, sino que ese hombre era traído por otros y puesto allí la puerta del templo, a la puerta a pedir limosna, a depender de la caridad de alguien que le daba, y dependía de los demás, porque no podía valerse por sí mismo. Estaba cojo, lisiado, paralítico. ¿Qué áreas en nosotros, en nuestra vida, hay cojas? ¿Qué áreas cojas tenemos en nuestra vida que nos impiden avanzar, que nos impiden acercarnos a Dios? No avanzamos al ritmo espiritual. Hay áreas, ¿por qué? Porque hay áreas débiles, hay áreas que no dejamos, o áreas del pasado que nos cogemos a ellas, o hay áreas en la oración, o áreas en los servicios, en los ministerios. Hay áreas cojas que nos impiden avanzar a este ritmo espiritual. Puede pasar. Áreas en nuestra vida diferentes, muchas, pensamientos que nos impiden avanzar al ritmo espiritual. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Era lo que hacía, acostumbrado a hacer. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Me gusta esta expresión. Pedro y Juan podían haber cogido y haber dado limón, haber hecho algo, haber dado una palabra de consuelo, etcétera, etcétera. Pero les dijo: míranos. Esto me impactó a mí. Míranos, levanta la mirada, toma contacto visual con el Señor. Lo que este hombre esperaba limosna, pero lo que este hombre necesitaba era la fe puesta en el Señor Jesús, que a través de Pedro y Juan le dieron la sanidad. Esto fue así. Levanta la mirada. ¿Cómo podemos tener nosotros contacto con el Señor? A través de la adoración, a través de la oración, a través de la Biblia, porque Él nos habla, buscando Él nos habla. Míranos, miremos al Señor, tengamos contacto con Él, contacto visual con Él. Y por eso le dijo Pedro y Juan, fijándole en los ojos, les dijo: míranos. Qué importante es esto.
Gloria a tu nombre. ¿Cómo podemos tener contacto con el Señor? A través de que Él entre en nuestra vida, en nuestro corazón, y mirar a Él. Amén. Por eso que hay detalles espirituales para nosotros que son de mucha bendición. Pero este hombre esperaba recibir algo. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Claro, esperaba recibir algo. Limosna, esperaba recibir unas monedas. Era lo que acostumbraba a hacer este pobre hombre. Pero nosotros, si ponemos los ojos en la fe, ese algo nos lo da el Señor. Amén. Ese algo nos lo da el Señor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él tenía algo más valioso que dar a este hombre. Lo que necesitaba este hombre era poner la fe en el Señor. ¿A través de qué? Le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Eso era mucho más valioso que lo que le podía dar. Claro, por supuesto, le dio la sanidad. Amén. Y aunque le hubiera dado 5, 6 o 8 monedas de oro valiosas, pero lo mejor para él que recibió fue la sanidad. Ese algo era lo que él estaba recibiendo de parte de Pedro y Juan. No tengo ni oro ni plata. ¿Qué es lo que tenía Pedro que buscaba ese hombre? Algo de mucha mayor importancia que dependía del nombre de Jesús. Y le ordena que ande. Levántate y anda. Un orden de parte de Pedro. Pero, ¿por qué vivían? El nombre de Jesús era pues conocido por todas partes. Porque el Jesús resucitado, el Jesús que ascendió al cielo, que les dejó una comisión, eso había, eso lo que estaba aflorando, lo que se movía, lo que oían el pueblo, lo que oían los apóstoles, y eso es lo que ellos les daba garantía en ese nombre de seguir adelante, en el nombre de Jesús. Mucho más valioso le dio Pedro, lo sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un relato en Lucas, capítulo 5, versículo 4, cuando en la pesca milagrosa, que le dice el Señor: bogad mar adentro. Y responde: no hemos pescado nada, Señor, pero en tu nombre echaré la red. En tu palabra echaré la red. Lucas, capítulo 5, versículo 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasó? Pues sacaron la red llena de peces. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor, en la palabra del Señor, echaron la red. Qué importante es el nombre de Jesús para nosotros, para nuestra vida. Dicen en Juan, capítulo 14 y versículo 12, dice: de cierto os digo, el Señor está diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El que en mí cree, en ese nombre. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y sigue diciendo: y todo el que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús. Eso tiene mucho, mucho valor. Jesús, aparte de lo que nos está diciendo también, nos está exponiendo la manera correcta de orar. Y hoy hemos oído un poco de eso. Cuando oramos es bueno, al final, en el nombre de Jesús, lo pedimos. Noto que hay oraciones que no se dice esto, pero bueno, es bueno que oremos en la manera correcta de orar, es en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. En el nombre de Jesús. Porque Él es Jesús, Él tiene poder. Él es el que nos da, el que está en nosotros. Estamos orando en el nombre de Jesús. Realmente oramos de esta manera, en mi nombre, porque lo estamos pidiendo. Dice en Marcos 9:39, leo textos para ampliar un poco lo que estoy diciendo.
Dice 39. Jesús les dijo: no se lo priváis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Todo lo que se hace en el nombre del Señor está bien hecho. No vamos a decir que está mal hecho. Todo está hecho en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los apóstoles se dedicaban, vivían, tenían en su mente el nombre de Jesús, a Jesús de Nazaret, resucitado. Vivían esa vida cristiana. No se dedicaban a otra cosa, sino nada más que a esto. No se dedicaban a decir, bueno, aquel hermano, aquella hermana que ha dicho, qué es lo que ha dicho, por qué ha dicho esto, o por qué hace esto aquel hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a ellos lo tenían a un lado, sino que vivían en el nombre de Jesús. No les importaba nada más, iban a lo que iban. Y la iglesia crecía. No se dejaban de cositas, cosas o rencillas entre unos, entre otros. ¿Qué dirá aquel? ¿Por qué ha dicho aquel de mí? ¿Por qué ha hablado aquella de mí? ¿Por qué ha dicho esto esta persona, o esta hermana, o este hermano? No había nada de eso, sino que crecían en el nombre de Jesús. Pedían en el nombre de Jesús. Hay poder. Cualquier área de nuestra vida puede ser restaurada en el nombre de Jesús. El hablar, el orar, en decidir, en predicar. Esto era para ellos todo lo que más le importaba. Era eso. Un hombre representa lo que la persona es. Por nuestro nombre nos conocen. Aquel, Mael, sé cómo es, Pel, sé cómo es, Fon, sé cómo es. Cada uno en su nombre representa lo que uno es. Pero el nombre de Jesús representaba poder. Poder. Y eso era lo que les movía a estos apóstoles. De manera que en el versículo volvemos a Hechos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Era lo que él tenía. Era lo que él vivía. Era lo que él experimentaba. El nombre de Jesús era todo para él. Todo para ellos. Y tomándole desde la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Sus resultados obtuvo la sanidad. ¿Por qué? Por la fe puesta en el Señor, por las palabras que le dijo Pedro. Levántate y anda. Una palabra de mucho valor, de mucho poder, porque lo vivían, lo experimentaban. Por eso, que en el nombre de Jesús podemos hacer todo. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Los resultados y las consecuencias. Alabó a Dios. Amén. Y entró. También me llama la atención. Y están anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Qué hizo? Entró. No se fue a la discoteca. No se fue a tomar un café. No se fue a... etcétera, etcétera. Entró con ellos al templo a orar. De la satisfacción que tuvo, del agradecimiento que tuvo, y entró. Y entró con ellos. Eso es importante. Ahora pensó, ahora estoy libre, ahora puedo caminar. Ahora entro a adorar a Dios. Entró al templo. ¿Sabías que una persona así no podía entrar en el templo? Una persona lisiada como estaba, tenía prohibido entrar en el templo a los judíos. No podía entrar. De manera que cuando se vio libre de su enfermedad, de sus pies, de poder caminar, entró a adorar y a alabar a Dios. Qué interesante es esto. Tenía el deseo de entrar al templo y adorar. Antes tenía algo que le impedía entrar. Ahora quiere tener la experiencia y adorar a Dios con las demás personas.
¿Qué nos impide a nosotros adorar a Dios? ¿Qué nos impide? Nuestra vida, nuestras situaciones. No estoy de acuerdo con aquello, o aquel me ha hecho esto, aquella me ha hecho lo otro. ¿Qué nos impide adorar a Dios? Si Dios toca nuestro corazón, y ha tocado nuestro corazón, tenemos que adorar a Dios. Es bueno, claro, los domingos cantamos y adoramos, es bueno recordar. Pero hemos partido hoy el pan, como se nos ha mencionado, y es cuando partía el pan, Alfonso estaba preguntándome, ¿partía el pan? ¿Por qué pan? El pan diario, es pan diario. Al cual el Señor quiso decir que cada día tenemos que acordar de su muerte, porque el pan diario es el que cada día lo usamos el pan, lo comemos el pan, para que nos acordemos del pan. Es el pan diario, el pan común, pero el que cada día vemos y tenemos el pan, lo tocamos. Lo cual el Señor podía haber puesto otra cosa, pero puso el pan, porque el pan es algo diario, que lo vemos, que lo tocamos, y el Señor a lo mejor quiso decir que cada día tenéis que recordarme a mí. ¿Qué es lo que impide adorar a Dios? Dejó de estar en la puerta, dejó de ser invisible a los demás, dejó de ser un objeto de pena allí, tirado, pidiendo limosna, y se convirtió en un verdadero adorador. Entró. Y en los capítulos siguientes se arma un alboroto entre los sacerdotes, en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan hablan, o en el capítulo 3, en el versículo siguiente, en el 11, en el discurso de Pedro. Se arma un alboroto tal que Pedro y Juan, con el cojo, los sacerdotes le dicen, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué estáis haciendo aquí? Y Pedro tiene que decir, no hemos hecho esto porque tengamos poder nosotros, lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Vosotros, la que matasteis al autor de la vida, a esta a quien Dios ha resucitado de los muertos, Él, el que nos ha dado el poder para sanar a este hombre. O sea, a continuación vienen unas predicaciones, capítulo 4, etcétera, donde la iglesia crece, se convierte, 5.000 personas más, etcétera, etcétera, etcétera. Evidenciaban, creían en ese nombre que era en el Señor Jesús. Saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¡Qué ejemplo! ¡Qué testimonio! Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahí se armó un revuelo ya, en los versículos siguientes. Pero sus consecuencias, alabar a Dios y adorar a Dios en agradecimiento. Testimonio que mostró lo que Dios hizo con él. Y la pregunta es, ¿nos ven? ¿Hay en nosotros ese deseo de adorar a Dios? ¿Ven en nosotros nuestros vecinos que vamos a la iglesia? Que no nos quedamos en la puerta, sino que entramos. ¿Lo ven? ¿Ven en nosotros una vida cristiana transparente? Cantamos y adoramos a Dios, pero a veces nuestro corazón está lejos de adorar. Nuestros pensamientos, nuestros deseos están lejos para la gloria de Dios a veces. Y por eso que tenemos que entrar por la puerta, como el cojo entró y alabó y adoró a Dios. No nos quedemos en la puerta, entremos y adoremos en nuestra vida de cada día. Conclusión final. 1. La oración debe ser la columna vertebral espiritual de la iglesia. Ejemplo, testimonios, la oración. No se puede orar, no se puede servir si no oramos. Si tenemos servicios, ministerios, etcétera, etcétera, hay que orar. Claro que tenemos que orar. Lógico, ¿no? Señor, muéstrame lo que necesito. Muéstrame si aquello es tu voluntad. Señor, pon tu obra aquí. Haz que esta obra crezca. Haz que, etcétera, etcétera. Si tenemos un ministerio, tenemos que orar.
No podemos hacer y servir en un ministerio si no oramos primero. Es interesante. 2. Todas las áreas cojas de nuestra vida las puede sanar. Hay un área coja, algo que nos impide avanzar espiritualmente, relaciones, situaciones, etcétera, etcétera. Hay áreas cojas que no vemos que aquello no va, o vemos que no avanzo por esto o por lo otro. Esas tienen que ser sanadas. 3. En el nombre de Jesús hay poder. No nos avergoncemos. En el nombre de Jesús nuestras vidas pueden ser cambiadas. Y eso es lo que hacían los apóstoles. En el nombre de Jesús. En aquel que ellos habían creído. En aquellos que creían de verdad, que lo sentían y que lo proclamaban. Por eso que en nuestra vida también muchas cosas que hagamos, que sean en el nombre de Jesús. Porque hemos creído en Él. Él ha dado la vida por nosotros. Murió, resucitó, ascendió al cielo y está velando por nosotros. Sed llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos, seamos y vivamos la vida que como cristianos, como hijos de Dios, Dios espera de nosotros que hagamos. Amén. Amén.